lo que quieren que siga sucediendo en Colombia. Así nos lo explicó el doctor Santos a lo largo de la campaña electoral. Y después de obtenido el triunfo, ha venido ocurriendo una especie de fenómeno que no deja de ser entre curioso y gracioso, y es que el doctor Santos ha venido sufriendo como una especie de transmutación, en que ya no pareciera haber tenido un pasado, en que pareciera que ya no fue el ministro del gobierno espantoso del doctor Álvaro Uribe, sino que ha venido sufriendo como un proceso de blanqueamiento, como si le aplicaran Clorox al doctor Santos, y entonces ahora se nos presenta como otra cosa. Y es obvio que quiera presentarse como otra cosa, porque es obvio que para él sería dramático. En lo que tiene que ver con el engatusamiento propio de la política, para él sería dramático que su primer año de gobierno apareciera como el de Uribe III y no como el de Santos I. Lo que pasa es que la realidad nos dice que en estos asuntos de la economía y las relaciones sociales a los que me he venido refiriendo, no tengan la menor duda, colombianos, Santos es Uribe III, Santos es la confianza inversionista, Santos es, por supuesto, la cohesión social, Santos es el régimen plutocrático, es el consenso de Washington, son las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, que no es idéntico a Álvaro Uribe, por supuesto que no. Nadie es idéntico, nadie es clon de nadie, pero las modificaciones son modificaciones de índole cosmética que apuntan a lograr los mismos fines que estaban planteados desde antes. Es ahí en el error que no pueden caer los colombianos, y particularmente quienes no compartimos durante la campaña electoral la propuesta de Juan Manuel Santos. Sigue siendo el mismo, y sigue siendo el mismo, y lo voy a mencionar de manera breve. ¿Por qué? Santos es el ministro de Comercio de César Gaviria, que es el gobierno de la apertura y del neoliberalismo y de las privatizaciones. Santos es el ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, es decir, el ministro que recortó las transferencias para salud y educación a las regiones. Es el ministro que tramitó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional el 20 de diciembre del 2001, que se llama así: el Fondo Monetario Internacional acoge el Plan Colombia, porque el Plan Colombia no son solo los instrumentos bélicos y las estrategias militares. El Plan Colombia son 20 páginas de letra menuda sobre economía, donde se impone, por ejemplo, que Colombia tiene que suscribir tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Santos es además ministro estrella de Álvaro Uribe, o sea que es coautor de todo lo ocurrido en esa administración, en lo económico, en lo social y en lo político, luego que no nos lo vengan a presentar ahora como una cosa diferente. Las 110 puntos de la campaña electoral de Santos es todo el ideario del libre comercio. Desafortunadamente a uno aquel tiempo no le alcanza para detallar, pero todo está allí, absolutamente todo está allí. Y ha nombrado un gabinete que algunos han considerado de lujo, inclusive algunos han dicho que es un gabinete de gente inteligente, cosa que por supuesto es una obviedad. Los minusválidos mentales ni llegan a la presidencia de la República, ni llegan a los gabinetes, cuando a ratos pareciera que sí, pero la verdad es que se trata de un gabinete que algunos hemos considerado la selección Colombia del neoliberalismo, cuadros de altísimo nivel, pero de esa concepción. ¿Para qué es que son ilustrados? ¿Para qué es que son inteligentes? Para desarrollar las mismas políticas que vienen desarrollándose desde de antemano. No tengo tiempo para cogerlos uno por uno, pero cualquier análisis lo que nos indique es esto. Luego, en este sentido, estamos peor que nunca, porque tenemos un gabinete tan linioso en asuntos de neoliberalismo y libre comercio, que ni siquiera hay la esperanza de que de pronto por error acierten, porque es obvio que en lo que tiene que ver con los menesteres del Fondo Monetario Internacional nunca se van a equivocar. En eso el doctor Santos bien puede quedarse en Anapoima tranquilo, porque ese gabinete le garantiza que la línea fundamental del libre comercio se va a mantener como la línea que desarrolla todos los asuntos de la vida del país. En estas circunstancias, los colombianos tendrán que estar de acuerdo conmigo que el Polo Democrático Alternativo no puede hacer otra cosa que estar en la oposición. Si no estuviéramos en la oposición, nos traicionaríamos a nosotros mismos. Si es que llevamos 8 años dando argumentos y razones de este tenor para no estar con Juan Manuel Santos, ni con Álvaro Uribe.
No es posible que asumamos una posición diferente a esta, y por las mismas razones no estamos en el gobierno de la unidad nacional. Astuta sin duda la frase acuñada por el doctor Santos de hablar de un gobierno de unidad nacional. Lo nacional le gusta a todo el mundo, claro, y la unidad le gusta a todo el mundo, pero mi pregunta es, ese gobierno de unidad nacional, que es muy amplio en su configuración política hasta el punto de que tiene cerca de 90 senadores con él respaldándolo, es, presidente, un gobierno que por sus fines es de unidad nacional. O sea, apunta a servirle a toda la nación o apunta a configurar, como yo creo, una gran manguala para servirle a las mismas minorías de siempre. Y detallémosle un poco cómo es de unidad nacional un gobierno que va a aplicar los TLCs y va a arruinar a lecheros y arroceros, para poner un ejemplo. Cómo es de unidad nacional un gobierno que protege a los monopolios y sacrifica a las pequeñas y medianas industrias. Cómo es de unidad nacional un gobierno, y es todo lo que ha sucedido en estos años, que les disminuye los impuestos a los monopolios y a las transnacionales y se los sube al pueblo raso y a las capas medias. Cómo es de unidad nacional un impuesto en el cual una gente se embolsilla la plata de la salud y otros ponen los enfermos y los muertos. Cómo es de unidad nacional un gobierno que mantiene la privatización de la educación, lo que le garantiza a unos pocos tener acceso a una educación de buena calidad, mientras al común de las gentes le toca una educación de pésima calidad. ¿Cómo es la unidad nacional con el 70% de los desempleados o colombianos en el rebusque? ¿Cuál es la unidad de la mula y el jinete? Claro, esa es una unidad, pero preguntémosle a la mula, ¿le gusta la unidad de la mula y el jinete? ¿O cómo es la unidad nacional con 7 bases de guerra de Estados Unidos, el único imperio que hoy por hoy podría convertir a Colombia en un Irak o en un Afganistán? Esto lo quiero enfatizar por una razón que es de fondo. En el Polo Democrático Alternativo estamos por un proyecto de unidad nacional. El Polo Democrático es un proyecto de unidad nacional. El Polo Democrático no se propone un proyecto de tipo socialista. El Polo defiende en su ideario concepciones en las que está representada casi toda la nación. Yo les cuento esto a los senadores y los más atentos seguramente lo vieron. En enero, doctor Vargas Lleras, yo pagué un aviso en el periódico El Tiempo de un cuarto de página que se titulaba "Por un proyecto de progreso y unidad nacional", e invitaba a una gran unidad nacional, pero una gran unidad nacional entendido como configurar un país que le sirva a los de abajo, que le sirva a las capas medias, que proteja la industria, que proteja el agro, que tenga la salud y la educación como derechos y no una gran manguala para seguir gobernando en beneficio de los mismos de siempre. Lo que hoy se está haciendo en Colombia se vivió hace medio siglo, se llamó el Frente Nacional, la manguala entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartieron milimétricamente los puestos y los contratos de Colombia, le insuflaron a este país en materia gravísima el virus de la corrupción que todavía hoy nos acosa, porque se acabó la oposición en Colombia y los debates de control político desaparecieron por décadas. Pero ese proyecto de unidad nacional que fue el Frente Nacional, no es el proyecto de unidad nacional que necesita Colombia, porque, repito, esa es una gran manguala en beneficio de unas determinadas minorías que son las minorías de siempre. El proyecto de unidad nacional del Polo consagra por lo menos 4 principios fundamentales. El primero, defender la producción industrial y agropecuaria, incluida la de los empresarios. En segundo término, defender el trabajo y a los trabajadores. Proyecto de unidad nacional donde el pueblo se muere de hambre, cómo invitar al pueblo a unirse con quienes los hambrean, cómo invitar al pueblo a que se una con quienes no le dan empleo, cómo invitar al pueblo a que se una con quienes no le dan salud ni educación. Un estropicio de ese calibre no puede auspiciar el Polo. Y hablamos también en el proyecto del Polo de democracia auténtica, no de este remedio de democracia que hay en Colombia, que se practica en Colombia, que tiene como uno de sus nortes principales violar las más elementales normas democráticas. Me van a ustedes a decir, y le hago la pregunta cordial a los congresistas santistas, que el sistema electoral colombiano es un sistema democrático, que esa manera como se hacen las elecciones en Colombia hacen parte de la democracia nacional, reflejan realmente la verdadera mentalidad del pueblo colombiano. Por supuesto que no.
y no puede haber proyecto de unidad nacional sin soberanía. Es que la unidad nacional por sobre todo se establece, por lo menos desde el siglo XV, como un problema de afirmar la nacionalidad a Francia en su momento, a España, a Estados Unidos y por supuesto a la República de Colombia. Hablar de unidad nacional con 7 bases de guerra gringas en Colombia, hablar de unidad nacional desarrollando al pie de juntillas el consenso de Washington y las órdenes de los Estados Unidos, pues eso tal vez para una caricatura pueda servir, pero por supuesto eso no tiene que ver nada con las realidades del país. Si observamos la agenda legislativa, es evidente que aquí siguen imperando como aspecto principal las políticas retardatarias. Desafortunadamente el tiempo es escaso, pero además desafortunadamente también no se ha acabado de presentar por parte del gobierno el conjunto de la agenda legislativa. Me voy a referir nomás a 2 cosas que ya sabemos que vienen con alguna precisión: la llamada ley de responsabilidad fiscal y la llamada reforma constitucional que tiene que ver con las regalías. Hoy discutíamos en la Comisión Quinta del Senado y me pareció sentir un consenso entre los senadores en el sentido que lo que viene de ley de regalías apunta a quitarles las regalías a los municipios y a las regiones de Colombia para seguirlas concentrando en manos del gobierno nacional. Y la ley de responsabilidad fiscal apunta a congelar los derechos sociales de la Constitución del 91. Es imposible una norma más retardataria que esa. Si esa norma hubiera existido en los años anteriores, la Corte Constitucional no hubiera podido aprobar el respaldo a los desplazados, ni hubiera podido unificar el post del sistema contributivo y el subsidiado, porque eso atentaría contra la llamada responsabilidad fiscal. ¿Y todo para qué? Para que en últimas Colombia consiga el llamado grado de inversión, es decir, de la inversión del capital extranjero y de las transnacionales, o sea que nuevamente se sacrifican los derechos sociales del pueblo colombiano en pos de lograr que las transnacionales y en general los monopolios extranjeros puedan seguir haciendo de las suyas en todo el territorio nacional. Por supuesto que el Polo Democrático Alternativo no puede estar de acuerdo con esto, porque son fórmulas que no impulsan el progreso del país, el desarrollo, ser cierto, de la economía, la distribución de la riqueza, sino más concentración, más plutocracia y cosas negativas en este sentido. Y cuando el Polo se para, y con franqueza, todo eso del doctor Álvaro Uribe, sino que ha venido sufriendo como un proceso de blanqueamiento, como si le aplicaran Clorox al doctor Santos, y entonces ahora se nos presenta como otra cosa. Y es obvio que quiera presentarse como otra cosa, porque es obvio que para él sería dramático. En lo que tiene que ver con el engatusamiento propio de la política, para él sería dramático que su primer año de gobierno apareciera como el de Uribe III y no internacional, que no es idéntico a Álvaro Uribe, por supuesto que no. Nadie es idéntico, nadie es clon de nadie, pero las modificaciones son modificaciones de índole cosmética que apuntan a lograr los mismos fines que estaban planteados desde antes. Es ahí en el error que no pueden caer los colombianos y particularmente quienes no compartimos durante la campaña electoral la propuesta de Juan Manuel Santos. Sigue siendo el mismo. Entonces, lo que quieren que siga sucediendo en Colombia. Así nos lo explicó el doctor Santos a lo largo de la campaña electoral. Y después de obtenido el triunfo, ha venido ocurriendo una especie de fenómeno que no deja de ser entre curioso y gracioso. Y es que el doctor Santos ha venido sufriendo como una especie de transmutación, en que ya no pareciera haber tenido un pasado, en que pareciera que ya no fue el ministro del gobierno español como el de Santos I. Lo que pasa es que la realidad nos dice que en estos asuntos de la economía y las relaciones sociales a los que me he venido refiriendo, no tengan la menor duda, colombianos, Santos es Uribe III. Santos es la confianza inversionista, Santos es, por supuesto, la cohesión social, Santos es el régimen plutocrático, es el consenso de Washington, son las orientaciones del Fondo Monetario. Y sigue siendo el mismo y lo voy a mencionar de manera breve, ¿por qué? Santos es el ministro de Comercio de César Gaviria, que es el gobierno de la apertura y del neoliberalismo y de las privatizaciones. Santos es el ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, es decir, el ministro que recortó las transferencias para salud y educación a las regiones. Es el ministro
que tramitó una carta